Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Fernández, médico especialista en medicina del deporte. En nombre de la Clínica Alemana, quiero darle la bienvenida a la charla de hoy día, que es sobre prevención de lesiones musculares. Bueno, como les dije anteriormente, yo soy médico, especialista en medicina del deporte, jefe de la unidad de medicina deportiva de la clínica, y vamos a hablar sobre este tema, cierto que es bien importante, tomando en cuenta un poco lo que estamos viviendo en estos días. La presentación va a contar con estos puntos. Primero voy a hacer una pequeña introducción y contexto en relación a lo que estamos viviendo actualmente en relación al tema del COVID. Después vamos a hablar un poquito sobre las lesiones musculares, cuáles son las lesiones musculares más frecuentes, cuál es su prevalencia, después sobre el tratamiento de esta, y posteriormente vamos a hablar sobre la prevención de las lesiones musculares a través de las estrategias más bien generales y las relacionadas al entrenamiento. Y finalmente, bueno, voy a mostrar cuáles son los puntos más importantes de la presentación y vamos a tener un tiempo para poder responder las dudas que aparezcan durante la presentación. Bueno, importante recalcar, como todos sabemos, ¿cierto? Estamos en una situación bien compleja desde el punto de vista sanitario, por culpa, ¿cierto?, de esta pandemia producida por el virus COVID-19 que nos ha traído hartos problemas. Estos problemas se han reflejado, ¿cierto?, en muchas personas enfermas que han tenido que quedarse en su casa con este cuadro gripal muy fuerte, ¿cierto? Y también un grupo importante de personas que han tenido que incluso ser hospitalizadas, han recibido tratamientos de apoyo ventilatorio, ya sea a través de oxígeno, mascarillas o incluso con ventiladores mecánicos, ¿cierto? Y esta situación obviamente ha traído a que nuestro país esté ya desde marzo de este año en distintos periodos de cuarentena en distintas ciudades del país. Generando esto, eh, cambios estructurales en nuestro modo de vida. Hemos pasado probablemente mucho más tiempo en nuestras casas de lo que hayamos pasado en los últimos años, teniendo actividades como el home office, ¿cierto? Tareas relacionadas con la casa, el trabajo que han hecho también los escolares o personas que estudian en la casa, y eso obviamente ha implicado muchas horas de estar sentados, muchas horas dedicadas al estudio, al trabajo, ¿cierto? Y también por este tema de los espacios en los cuales mucha gente no tiene un espacio tan cómodo como para hacer deporte, ha generado, ¿cierto?, de que eh, todo lo que sea la práctica de actividad física habitual haya cambiado por un lado y probablemente disminuido en este tiempo. Y es así como tenemos también dos extremos de personas, probablemente la gran mayoría que aparecen retratados en esta fotografía, ¿cierto? En donde ha bajado la actividad deportiva, probablemente con algo de ansiedad, con aumento probablemente de la ingesta de algunos alimentos, los cuales nos lleva a tener también como problema de sobrepeso. Y también otro grupo de personas que en el otro extremo han empezado a hacer deporte mucho más intensamente de lo que hacían habitualmente a través de tutoriales fundamentalmente, ¿cierto?, que no son tan personalizados y que muchas veces pueden llevarnos a tener un ejercicio de muy alta intensidad al cual no estamos acostumbrados. Estas dos situaciones, tanto la inactividad o lo que es hacer deporte en una frecuencia menor a la que uno estaba haciendo, o por otro lado, empezar a hacer muy intensamente ejercicios sin una supervisión adecuada, nos puede llevar, ¿cierto?, a tener un mayor número de lesiones. Y principalmente de lo que vamos a hablar hoy día es sobre las lesiones de tipo o de origen muscular. En los deportes en general se ha estudiado mucho y las lesiones musculares son normalmente la primera causa de lesión en cualquier tipo de deporte. Ustedes pueden ver ahí como en el atletismo un 16% de todas las lesiones corresponden a este tipo de problemas. El rugby, el voleibol, el básquetbol tienen un rango de lesiones musculares de un 10 a un 17%.
el fútbol americano. El fútbol, ¿cierto?, que es probablemente el deporte que más se practica en Chile, tiene un 30% de lesiones musculares cuando uno toma todas las lesiones que un futbolista tiene durante el año. Y también ciertos tipos de entrenamiento, como el CrossFit, genera un alto riesgo de tener este tipo de problemas. Cuando uno va a ver cuáles son los músculos más afectados por este tipo de problemas, tenemos que en primera posición están los isquiotibiales. Los isquiotibiales son los grupos musculares que van en la parte posterior del muslo, y este tipo de lesiones aparecen un 40% en este tipo de músculos. El cuádriceps, que es los grupos musculares que están por la parte anterior del muslo, también generan casi un 20% de todas las lesiones musculares. Los músculos de la ingle, fundamentalmente el aductor, ¿cierto?, que es un músculo que se ocupa mucho en deportes multidireccionales como es el básquetbol, voleibol, fútbol, rugby, también tiene un porcentaje alto, un 23%. Y por último, la región de gemelos, ¿cierto?, o sea, de la pantorrilla, que está conformada por los gemelos, y el sóleo, que es el músculo que va por debajo, también tiene un número importante de casos de lesiones musculares y desgarros. Estos son grupos musculares que habitualmente se afectan en deportes de velocidad, que son fundamentalmente el atletismo o deportes que impliquen varios sprints o piques durante el juego o el entrenamiento. ¿Por qué estos músculos que les comentaba anteriormente son los más afectados? Bueno, porque son músculos que tienen una estructura anatómica más compleja. Normalmente están conformados por 2 o 3 grupos musculares importantes. Son músculos biarticulares, eso significa que unen habitualmente, como su nombre lo dice, 2 articulaciones. En el caso de los isquiotibiales, ustedes pueden ver cómo va desde la región de la cadera hasta la región de la rodilla. Normalmente poseen alguna función de contracción excéntrica, que es la contracción que se produce mientras el músculo está en un proceso de estiramiento o de elongación, y además son los músculos que contienen mayor contenido de fibras musculares rápidas, que son las fibras que están relacionadas más bien con la potencia y con la velocidad. Ahora bien, hay distintos tipos de lesiones musculares. Uno normalmente siempre asocia la lesión muscular al desgarro, pero la verdad es que tenemos 3 tipos que son los más comunes. Uno es la fatiga asociada a deporte, que es lo que normalmente uno conoce coloquialmente como una contractura muscular. El DOMS, que es un dolor muscular de inicio tardío, y los desgarros musculares. Les voy a contar un poco de qué se trata cada una de estas lesiones. La contractura muscular o el desorden muscular inducido por fatiga es normalmente la lesión muscular más frecuente. Lo habitual es que sea focalizado a un grupo muscular. Uno siente un aumento del tono muscular, es decir, el músculo más tenso, y se produce normalmente por sobreesfuerzo. ¿Qué significa eso? Típicamente, no sé, personas que juegan, por ejemplo, fútbol, un partido muy, muy intenso, mucho más demandante que un partido habitual, ¿cierto? O cuando hay cambios en la superficie de entrenamiento o en el entrenamiento mismo. Uno, cuando cambia de un tipo de entrenamiento, también es muy probable que uno quede con alguna contractura muscular. A nivel de lo que uno siente como síntoma, como les decía anteriormente, siente el músculo tenso, hay dolor, ese dolor aparece durante el ejercicio y posterior a la actividad física, y aumenta al querer mantenerse activo en el entrenamiento o en el juego que está uno realizando. A la parte clínica, lo que ve uno como doctor, ¿cierto?, es que el dolor es difuso, pero es tolerable. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando hay un desgarro, como vamos a ver más adelante, el dolor es muy, muy intenso y normalmente genera algún tipo de problema en la funcionalidad del músculo que está afectado. En este caso, el dolor está ahí, pero es completamente manejable. La localización, como les comentaba, es en el grupo muscular. Normalmente las imágenes, ya sea ultrasonido o ecografía, ¿cierto?, o la resonancia o otra imagen que uno haga, van a salir normales.
Y normalmente el promedio para recuperarse de una contractura muscular son 2 a 3 días con una tasa muy baja de recurrencia. Normalmente aquí lo fundamental es, desde el punto de vista del tratamiento, es hacer un reposo deportivo. Inicialmente ocupar hielo, que en el fondo lo que ayuda al frío es fundamentalmente a disminuir la inflamación local muscular. Ocupar algún método de compresión, que puede ser una muslera, algún tipo de media compresiva, ¿cierto? Elevar la extremidad si es que hay mucho dolor o algo de inflamación, y el uso del calor aquí también lo puse porque después de las 24 o 48 horas uno podría ocupar un poco de calor para disminuir la contracción muscular. Como pueden ver, es un tratamiento bastante simple, solamente medidas generales. Normalmente uno no necesita ocupar medicamentos para este tipo de problemas, y también es bien poco frecuente que uno necesite algún grado de terapia manual como masajes o kinesiología. El DOMS, que es un dolor muscular de inicio retardado, normalmente es bastante más generalizado, compromete ya varios grupos musculares habitualmente, aparece después de un ejercicio muy intenso o movimientos de desaceleración no acostumbrados, típicamente estos entrenamientos tipo HIIT, que actualmente están muy de moda, ¿cierto?, que se hacen a través de plataformas virtuales, muchas veces sin la supervisión de un profesor. Bueno, pueden ocasionar obviamente este tipo de problemas. Aquí lo importante y lo que lo diferencia de la contractura muscular es que este dolor aparece varias horas después de la actividad. Normalmente el pic de dolor aparece después de las 24 hasta las 48 horas post ejercicio, y el dolor es de una intensidad moderada a severa. Uno cuando examina a estos pacientes eh, normalmente ve que el grupo muscular está inflamado, ¿cierto? Lo que se conoce como edema. Hay una rigidez muscular muy importante. Hay dolor cuando uno le pide que active la musculatura, y hay un cierto alivio con los ejercicios de elongación. Aquí las imágenes nos van a mostrar a través de la ecografía o de la resonancia fundamentalmente un edema muscular. Eso es lo que más aparece en este tipo de patología. Y la recuperación aquí ya es un poquito más lenta. Casi 5 a 7 días es el promedio para recuperación de este tipo de problema. El tratamiento inicialmente es muy parecido a una contractura muscular, con descanso del ejercicio que uno practica, ¿cierto? Hay que poner frío en el grupo muscular afectado, la compresión siempre ayuda, elevación de la extremidad cuando uno está en reposo. El uso de antiinflamatorios es bastante recomendado en este tipo de patología porque nos ayuda a disminuir bastante el dolor. Esto sí, ojalá con supervisión médica, porque los antiinflamatorios tienen algunos efectos secundarios que hay que supervisar. El uso de algunos ejercicios relacionados con el estiramiento y elongación también nos ayudan mucho para la recuperación de este tipo de patología, y normalmente, yo diría casi en un 90-95% de los casos, uno se apoya con terapia kinésica, que se enfoca en 3 áreas fundamentales. Uno es en el ejercicio aeróbico de intensidad moderada, para ayudar a activar la musculatura de manera obviamente segura, y ejercicios sin impactos, obviamente, para no generar más dolor. Todo lo que es el tratamiento de terapia manual o masoterapia, que nos va a ayudar mucho para la recuperación muscular, y el uso de la electroestimulación en modo TENS, ¿cierto? Como una forma de disminuir la contractura muscular. Normalmente esta patología tiene muy buen pronóstico y, como les comentaba, tiene una recuperación que es bastante rápida. Finalmente, los desgarros musculares, que es la patología que uno le tiene más susto desde el punto de vista cuando uno está haciendo deporte, ¿cierto? Porque sabe que eso implica una para de la actividad física por un tiempo importante. Se dividen en 3 grados dependiendo de la intensidad del desgarro. Primero está el desgarro parcial menor, que es el que vamos a ver ahora. Después está el desgarro parcial moderado. Y finalmente el desgarro subtotal o total.
El parcial menor, como aparece aquí en la fotito debajo, que está aquí abajo, es un desgarro mínimo. Hay disrupción de las fibras musculares, pero en una proporción muy pequeña. Menor que un fascículo muscular, que es la unidad más pequeña que está relacionada con el músculo. Los síntomas que uno va a sentir cuando aparece este tipo de desgarro es un pinchazo. Se reconoce también como una puñalada, yo creo que un poco exagerado, pero fundamentalmente un pinchazo fuerte, agudo y localizado en el músculo afectado. Normalmente uno escucha un ruido o una sensación de que algo se rompió a nivel muscular. El dolor al examen físico es muy definido y localizado. Se puede palpar una zona como un defecto muscular, ¿cierto? Y alrededor de ese defecto muscular el músculo va a estar mucho más tenso y contracturado. Hay dolor en las pruebas de fuerza y elongación cuando uno examina a estos pacientes, ya sea, no sé, por un desgarro de cuádriceps o de aductores. Si uno le hace o le pide que active esa musculatura o algún movimiento que produzca cierta elongación del músculo, va a doler bastante. Y puede o no haber un hematoma, ¿cierto? Que es el moretón que uno a veces ve en este tipo de lesiones. Desde el punto de vista de las imágenes, uno va a ver ahí esta disrupción fibrilar o esta rotura de las fibras musculares, y un hematoma puede aparecer en la parte intramuscular. ¿Para qué nos sirven las imágenes? Fundamentalmente para poder definir cuál va a ser la evolución de este tipo de desgarro, porque nos permite clasificarlo en un desgarro parcial menor, y nosotros sabemos que eso va a requerir un proceso de recuperación nunca menor a un mes. Normalmente un desgarro de este tipo es muy difícil que se recupere antes de 4 semanas. Y súper importante que tiene igual una tasa de recurrencia que no es menor de un 20%, así que hay que tener mucho ojo en el proceso de recuperación. El desgarro parcial moderado, como pueden ver en la foto, ya es un desgarro mayor, ¿cierto? Compromete un diámetro mayor que un fascículo muscular, que en términos musculares es más o menos como un 25 a 50% del diámetro del músculo. Aquí tenemos un dolor parecido a lo que hablábamos anteriormente, tipo pinchazo. Hay también se escucha este ruido como de que algo se rompió, de chasquido, ¿cierto? Y el dolor, eso sí, es mucho más intenso. Normalmente el deportista se tira al piso o se cae por el dolor, ¿cierto? Y tenemos la percepción de que efectivamente tenemos un desgarro. Aquí la diferencia del examen físico tiene que ver con el hematoma. Aquí normalmente está presente un hematoma o un moretón, ¿cierto?, a nivel del músculo que sufrió esta lesión, y el dolor también es mucho mayor a lo que vimos en el desgarro leve. Aquí el ultrasonido va a mostrar una retracción muscular. Nuevamente vamos a ver una ruptura de las fibras de una intensidad mayor, ¿cierto? Y también podemos ver ya hematomas intramusculares o intermusculares. La recuperación aquí también es súper importante. Nunca antes de un mes y medio, 2 meses, para recuperar un desgarro parcial moderado. Esto es muy relevante porque normalmente cuando llega un deportista que practica un deporte, ya sea a nivel competitivo elite o ya sea a nivel amateur, lo primero que uno quiere como deportista es volver lo más rápido posible. Sin embargo, la recuperación de las fibras musculares, de la fuerza, de la flexibilidad, ¿cierto?, la recuperación de la cicatriz que se produce en el punto del desgarro, es un proceso biológico que uno no lo puede apurar más allá de las terapias que vamos a comentar posteriormente, fundamentalmente kinesiología. Por lo tanto, tener en cuenta que no menos de 6 semanas, yo les diría que no menos de 2 meses al menos para este tipo de desgarro, también con una recurrencia importante. Y finalmente el desgarro subtotal o total, que felizmente es un desgarro menos común que los 2 anteriores. En este desgarro ya se produce la ruptura completa o casi completa del grupo muscular.
eso genera un dolor de muy alta intensidad, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos una impotencia funcional. Eso quiere decir que uno está imposibilitado de poder caminar o moverse producto del dolor, ¿cierto? Y hay una retracción muscular. Uno ve que hay como una zona muy inflamada y dura a nivel muscular, ¿cierto? A nivel del brazo se ve como el brazo de Popeye, también se llama, porque el bíceps queda muy apretado. Desde el punto de vista clínico, uno ve el defecto muscular, ve la retracción muscular, hay una impotencia funcional muy importante, es decir, el paciente no puede caminar con normalidad, el hematoma aparece sí o sí en este tipo de desgarro, ¿cierto? Y hay un dolor muy intenso al movimiento. Cuando uno sospecha este tipo de desgarro, normalmente la imagen que uno pide es más bien una resonancia más que una ecografía para ver muy bien en el fondo la zona del desgarro y hacer el tratamiento adecuado, porque en algunos grupos musculares este tipo de desgarro puede tener hasta incluso un tratamiento de tipo quirúrgico. La recuperación aquí es muy larga. Ustedes pueden ver ya 73 días, más o menos 60 días, o sea, puede ser 3, 4 meses fácilmente, hasta 6 meses para poder recuperarse y poder hacer un deporte con normalidad. ¿Cuál es el tratamiento de los desgarros? Bueno, como les decía anteriormente, siempre esta sigla que se llama RICE, que es arroz en inglés, ¿cierto? Muy importante tenerla en cuenta. Descanso o reposo deportivo, frío local, compresión a través de muslera, medias compresivas, vendas elasticadas y elevación de la extremidad para ayudar todo esto a que la inflamación no sea tan importante y el dolor disminuya. En cuanto al uso de medicamentos, hay toda una controversia sobre si ocupar o no antiinflamatorios en este tipo de lesiones, ya que los antiinflamatorios, al inhibir la respuesta inflamatoria, también disminuyen un poquito el proceso de recuperación, lo hacen un poquito más lento. Y los analgésicos tipo paracetamol nos permitirían manejar el dolor sin el problema de interferir en la inflamación. Desde el punto de vista práctico va a depender mucho del dolor. Si el paciente o deportista está con mucho dolor, probablemente vamos a ocupar por 1 o 2 días antiinflamatorios y después nos vamos a pasar a analgésicos. Cuando el dolor no es tan intenso, uno podría solo ocupar analgésicos o incluso no tomar ningún medicamento si es que el dolor no es invalidante. La piedra angular de recuperación para los desgarros es la kinesiología. Y aquí siempre recordar que la terapia kinésica tiene 3 etapas, que es la etapa aguda, en la cual uno recupera la funcionalidad de la extremidad afectada. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede recuperar, poder caminar con normalidad o hacer las actividades cotidianas sin problema. Después hay una etapa intermedia de recuperación que se enfoca normalmente a la fuerza, que es recuperar la masa muscular perdida producto de la lesión, pero también recuperar todo lo que es flexibilidad, lo que es balance dinámico, lo que es equilibrio, ¿cierto? Y ayudar, ¿cierto?, en este tipo de patología que la cicatriz quede lo más pequeña posible y lo más flexible posible para que no produzca una nueva lesión. Y no olvidar la etapa avanzada, que es la de reintegro o retorno deportivo, en donde lo que se hace a nivel kinésico es simular los gestos técnicos que tienen relación con el deporte, de manera que cuando uno ya vuelva a entrenar o a jugar, no haya un problema en esa área. Normalmente en esa etapa lo que se hace son ejercicios de agilidad, velocidad, coordinación y trabajo con el implemento que corresponda al deporte. En relación a otras alternativas de tratamiento, bueno, ahí hay varias cosas que algunos centros utilizan, pero desde el punto de vista real, ¿cuál es su utilidad? Yo les diría que lo más importante son estos 3 elementos. Como les comentaba, el problema que tienen los desgarros es que la tasa de recurrencia es muy alta, de un 12 a un 33% de las personas que sufren de un desgarro van a tener un segundo desgarro en el mismo grupo muscular.
y casi el 60% de estas recurrencias ocurren durante el primer mes de alta deportiva. ¿A qué se asocia esto? Fundamentalmente a un proceso de recuperación acelerado en el cual uno quiso volver a hacer su actividad deportiva sin estar completamente ok. Así que aquí la parte kinésica es fundamental. Bueno, vamos a la parte fundamental de la charla, que es cómo prevenir que estas lesiones ocurran. Uno siempre como médico, sobre todo asociado al deporte y también como deportista amateur, lo que quiere es prevenir que estas lesiones ocurran. Para prevenir lesiones musculares hay algunas estrategias que son generales y otras estrategias que son enfocadas en el entrenamiento y en la práctica deportiva. Les voy a hablar primero de las generales. Un elemento muy importante para prevenir lesiones musculares es respetar el proceso de recuperación. Esto es muy relevante porque una de las cosas más importantes para recuperar la musculatura es dormir. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme lo que hace es mejorar la recuperación de los sistemas fisiológicos, tanto del tejido muscular. Cuando uno hace actividad física normalmente produce un daño muscular, un daño en las fibras musculares, y para que estas fibras se recuperen uno tiene que permitir que el cuerpo haga su pega, entre comillas, su trabajo, y ese trabajo de recuperación lo hace fundamentalmente en las horas de sueño. También en esas horas de sueño se recuperan los depósitos de energía que son fundamentales para tener una buena contracción muscular. Lo otro es que dormir bien nos mejora la resistencia a la fatiga, y al mejorar la resistencia a la fatiga nos ayuda a prevenir lesiones musculares. La fatiga es uno de los elementos que están normalmente asociados a las lesiones musculares, sobre todo los desgarros. Además, dormir bien nos mejora las habilidades deportivas de coordinación, agilidad, precisión. Y por lo tanto, si uno está más coordinado y más ágil, lo más probable es que la musculatura responda de mejor manera. Y por último, que no es menos importante, los efectos sobre la salud mental. En este momento que estamos viviendo un gran estrés por todo el tema de la pandemia, el confinamiento, problemas laborales, etc., es muy importante tratar de dormir bien para tener menos ansiedad, menos síntomas depresivos, y eso a la hora de hacer deporte también nos va a tener más relajados y nos va a permitir que la musculatura o el tejido muscular responda de mejor manera. Así que es súper importante dormir bien. También un mensaje para los adolescentes o gente joven que normalmente se quedan muy pegados con todas las pantallas, ¿cierto? O típicamente van de carrete y después llegan con 2 o 3 horas de sueño al partido de fútbol, voleibol o lo que sea. Ahí hay que tener harto ojo porque eso normalmente va a incluir o va a producir un riesgo muy alto de tener alguna lesión de tipo muscular principalmente. ¿Cuántas horas dormir? Entre 8 a 10 horas es lo ideal mientras las personas son más jóvenes, menores de 25 años, ojalá lo más cercano a 10 horas. Sobre 25 con 8 horas sería suficiente. Tener en claro que para dormir bien hay que tener una buena higiene del sueño. Hay como los 10 mandamientos de la higiene del sueño que están creados por la Sociedad, ¿cierto?, del Sueño Mundial, en donde lo que hay que hacer fundamentalmente es tener un horario como estipulado para irse a dormir y para despertar. Si uno va a dormir una siesta que no sea muy larga para que después no le cueste mucho dormir en la noche. Evitar ingesta de algunas cosas antes de dormir, como es alcohol, cafeína, el té, alimentos que tengan mucha grasa o que sean muy azucarados, ¿cierto? Ojalá que todos estos elementos que les comentaba sean, ojalá en un plazo más de 4 horas antes de acostarse. El ejercicio ojalá no sea inmediatamente antes de acostarse, porque eso también va a generar un mayor dificultad para conciliar el sueño. Que la pieza y el fondo, la ropa que uno utilice para dormir sea cómoda, que haya una buena temperatura, ¿cierto? Ojalá con la menor luz posible, ¿cierto? Y menor ruido para poder dormir bien. Y que uno, cuando vaya a hacer otro tipo de actividades, como es ver tele, estar en el computador, no sea en la misma cama donde uno va a dormir, de manera de poder respetar los espacios. Así que como pueden ver ahí, son cosas bastante de sentido común,
pero que son muy importantes llevarla a la práctica para poder dormir de manera adecuada. Después el descanso deportivo también es muy relevante. Normalmente cuando los deportistas están compitiendo existe la premisa equivocada que mientras más horas al día uno entrene, mejor va a ser el rendimiento deportivo y menos lesiones va a tener. Bueno, eso es falso, está muy estudiado que uno necesita al menos 1 a 2 días de descanso deportivo a la semana, ¿cierto? O que por último esos 2 días sean de actividades deportivas más bien recreativas, regenerativas de baja intensidad para no sobrecargar la musculatura. De esa forma favorecemos la reparación o recuperación a nivel muscular y articular, ¿cierto? Y por supuesto eso nos va a permitir también mejorar el rendimiento deportivo. Otro elemento general que es muy importante para evitar lesiones musculares es una buena hidratación. La hidratación o el consumo de agua, ¿qué es lo que hace en el fondo? Nos ayuda a mantener una temperatura corporal adecuada, un volumen plasmático, que es la cantidad de sangre que circula a través del cuerpo, ¿cierto? Y además nos ayuda a mantener un adecuado equilibrio electrolítico, perdón, que son las cantidades de sodio, potasio, cloro y minerales que tienen relación con la contracción muscular. Eso que nos va a permitir tener un adecuado funcionamiento muscular. Si uno tiene una temperatura corporal elevada, va a producir un problema metabólico a nivel del tejido muscular y va a generar que la contracción muscular no sea la ideal y nos vamos a contracturar, a calambrar, ¿cierto? O a desgarrar. Lo mismo si tenemos alteraciones de la cantidad de sodio o potasio, también nos va a producir problemas a nivel de la contracción muscular. Y además, el deshidratarse nos trae otros problemas más serios, no solo problemas musculares, sino que incluso lo que se llama la hipertermia maligna o la deshidratación severa, que podría producir problemas de salud graves. Así que mucho ojo con la hidratación. ¿Cómo podemos nosotros chequear si estamos bien o mal hidratados? Uno, a través del color de la orina. Existen estos cuadros que nos permiten estimar a través del color de la orina si uno está hidratado, deshidratado leve o severamente deshidratado. Y lo otro también que uno puede utilizar son los cambios de peso que ocurren pre y post ejercicio. Si uno entrena regularmente en algún club, lo que puede hacer es pesarse antes y después de la sesión de entrenamiento o antes y después del partido o del deporte que uno practica. Y esa diferencia de peso lamentablemente es solo líquido y por lo tanto eso hay que administrarlo después del ejercicio de manera de recuperar esa pérdida, o incluso uno lo puede utilizar como una forma de establecer una estrategia de hidratación durante el entrenamiento o el partido para evitar deshidrataciones severas. A modo general, aquí hay una recomendación que utilizamos mucho nosotros desde el punto de vista de la medicina del deporte, que es que antes de hacer ejercicio uno tome al menos medio litro de líquido, agua o bebida isotónica. Después, durante el ejercicio, tomar entre 150 y 350 ml de líquido, como les decía, agua o bebida isotónica, cada 20 minutos de ejercicio. Y después del ejercicio, recuperar el 150% de la pérdida de peso corporal. ¿Qué significa eso? Que si uno perdió, por ejemplo, o bajó 1 kilo durante el ejercicio que hizo, bueno, en lo que queda del día debería tomar más o menos 1,5 litros de líquido, ojalá agua, ¿cierto? Y no café o té, porque esos son, o mate, porque son líquidos que producen aumento, ¿cierto? de la diuresis, o sea, son diuréticos y por lo tanto la pérdida de agua va a ser mayor. Otro elemento fundamental es la alimentación pre, durante y posterior al ejercicio. Para tener una buena contracción o una buena función del tejido muscular es necesario tener una buena cantidad de energía para hacer nuestra actividad deportiva. Y por eso es que previo al ejercicio, la alimentación que debemos ingerir está fundamentalmente tirada hacia el lado de los carbohidratos. ¿Qué es lo que son carbohidratos? Fundamentalmente los cereales, la fruta, el pan, la pasta. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal? Que unos 60 minutos antes, 90 minutos antes de una actividad deportiva, uno haga una colación, ¿cierto? Que incluya, por ejemplo, como sale aquí en la foto, un plato de yogur con cereales, ¿cierto? Una fruta, un pan con mermelada, con manjar,
de manera de tener la suficiente energía para poder rendir bien durante el entrenamiento y darle la energía necesaria al tejido muscular para que haga bien su trabajo. Durante el ejercicio, si el entrenamiento es muy largo o muy intenso, ¿qué quiere decir eso? Un entrenamiento mayor de 45 a 60 minutos y de una intensidad moderada a alta, es importante ingerir algún alimento. Y ahí lo que uno utiliza por comodidad son las bebidas isotónicas que contienen un poquito de glucosa que nos ayuda a dar, a reponer energía. Pero también podría ser una barra de cereal, podría ser una fruta como el plátano que se utiliza habitualmente. Ustedes han visto en los jugadores de tenis, qué sé yo, en los entretiempos del fútbol, del rugby, del voleibol, se pueden utilizar este tipo de alimentos. Y posterior al ejercicio, ahí la balanza va hacia las proteínas. ¿Por qué? Porque post ejercicio uno, como ya les había comentado anteriormente, durante el ejercicio uno produce cierto daño muscular y justamente posterior al ejercicio es el momento en donde el cuerpo está más afín a recibir proteínas para recuperar el tejido muscular. Aquí la porción debiese ser de 20 gramos de proteína. ¿Qué significan 20 gramos de proteína en la práctica? Un yogur más un sándwich de jamón con queso o de jamón con quesillo. Si no se puede comer nada, puede ser un batido de proteína, puede ser una porción de carne, una porción de pollo. La verdad yo siempre voy más por la parte de la alimentación más que por los suplementos, pero si es muy imposible no comer algún alimento de este tipo, puede ser una medida de suplemento proteico o una barra de proteína. Bueno, esas eran las estrategias más generales, ¿cierto? Que no por eso dejan de ser menos importantes. Ahora, en términos de estrategias ligadas al entrenamiento para prevenir lesiones musculares, están las que están relacionadas al calentamiento, que vamos a ver ahora a continuación, acerca de los ejercicios excéntricos, que ya les voy a explicar lo que son, a través de lo que tiene relación con los trabajos de flexibilidad, elongación, y finalmente con la gradualidad del retorno deportivo después de nuestro periodo de cuarentena. Bueno, el calentamiento, se ha estudiado bastante el efecto que tiene hacer un buen calentamiento en términos de la incidencia o la frecuencia de lesiones. Y ustedes pueden ver como en este trabajo del 2010, lo que hicieron fue a un grupo hacerle un entrenamiento sin un calentamiento dirigido y al otro grupo hacer un calentamiento que les voy a mostrar posteriormente cuáles eran sus características. Y ustedes pueden ver como el grupo que hizo un buen trabajo de calentamiento disminuyó la incidencia de todas las lesiones, de las lesiones agudas, incluidas las musculares, de las lesiones de extremidades inferiores, las lesiones de tobillo y rodilla. Por lo tanto, claramente hay un efecto muy positivo en términos de hacer un buen calentamiento. ¿Qué elementos debe tener este calentamiento? Básicamente estos 4 elementos. La preparación de los tejidos blandos para el ejercicio, trabajos de flexibilidad dinámica, un ejercicio aeróbico de distintas intensidades y un entrenamiento neuromuscular enfocado fundamentalmente en balance, equilibrio y agilidad y coordinación. ¿Cuál es el periodo que uno debe hacer este calentamiento? 10 a 15 minutos es el tiempo óptimo para no quedar cansado antes de la pichanga o del juego de básquetbol, voleibol o lo que uno haga. El tejido blando, normalmente se utilizan herramientas como el foam roll, hay unas pelotitas que también son de automasaje, hay unas pistolitas ahora que también producen como activación del tejido blando, que es lo que uno hace, fundamentalmente ayudar a relajar un poco y preparar la musculatura para el ejercicio. Aquí pueden ver cómo uno utiliza el foam roll, lo puede utilizar para la musculatura de la espalda dorsal, para la región glútea, para el isquiotibial, para la banda iliotibial también nos ayuda mucho, para los aductores, cuádriceps, psoas, tibial anterior, ¿cierto? Hombro. Muy importante dedicarle en el calentamiento unos 2-3 minutos a este proceso. Uno puede focalizarlo de acuerdo al grupo muscular que más va a trabajar ese día, pero lo ideal es que sí o sí durante el periodo de calentamiento uno le dedique 2 a 3 minutos a este tipo de trabajo.
Después la flexibilidad dinámica, lo que se busca con esto es activar la musculatura, pero a la vez también producir o realizar movimientos que produzcan elongación del tejido muscular y también a la vez activación a nivel articular. Como pueden ver aquí, estos son ejercicios combinados que incluyen flexibilidad, por ejemplo, del cuádriceps con estiramiento de tronco. Aquí estamos flexibilizando los aductores, glúteos y también trabajando la articulación de la cadera. Aquí pueden ver cómo también se trabaja la elongación del isquiotibial a la vez que se activa cadera. Aquí estamos activando psoas, cuádriceps y elongándolo a la vez. Aquí trabajando la movilidad de cadera y activando glúteos. Y aquí ciertos ejercicios de activación y elongación de tronco. Como pueden ver, son todos ejercicios bastante simples de realizar. Obviamente hay que hacerlo con la supervisión del profesor para poder tener una buena interpretación, ¿cierto? Y realizar el ejercicio de manera adecuada, pero hay que incluirlo siempre en el calentamiento. Si ustedes vieron en algún momento la final de la Copa Mundial que ganó Alemania, muchos de estos ejercicios los hacían el equipo alemán de fútbol antes de jugar el partido y después ganaron, así que son efectivos. Finalmente, el ejercicio aeróbico y activación neuromuscular. Estos son ejercicios que se pueden, como ustedes pueden ver, hacer incluso en espacios reducidos en la casa. Aquí tienen un desplazamiento hacia adelante con movilidad de brazo, el clásico skipping, ¿cierto? Estas son estocadas dinámicas, movimientos laterales. Esto es como el típico ejercicio que uno hacía en el colegio, ¿cierto? Para activar también neuromuscularmente tren superior e inferior. Aquí estos ejercicios típicos de técnica de carrera que también se pueden hacer en espacios reducidos. Este se conoce como Niña María, ¿cierto? El skipping de nuevo, tijera y el carioca que también nos ayuda a activar, ¿cierto? La parte neuromuscular y trabajar la parte aeróbica. Y ya aquí ejercicios más complejos de coordinación, coordinación lateral, hacia adelante, hacia atrás, trabajo de la cuerda, ¿cierto? Saltos unipodales con peso, todos elementos que se pueden utilizar, se pueden realizar en espacios reducidos, en la casa, y que nos permiten, como les decía, activar neuromuscularmente, ¿cierto? El tejido osteomuscular y nos ayuda a prevenir lesiones. Como les comentaba, este tipo de calentamiento tiene que durar entre 10 a 15 minutos y es fundamental hacerlo siempre que uno vaya a practicar algún tipo de actividad física, sobre todo deportes multidireccionales. Bueno, la otra estrategia que se utiliza para prevenir lesiones musculares en relación al entrenamiento son los ejercicios excéntricos. El ejercicio excéntrico es el ejercicio movimiento que se produce cuando el músculo desarrolla tensión alargando su longitud, ¿ya? Clásicamente, el típico ejemplo es del isquiotibial, cuando uno está corriendo y apoya el talón, ahí se produce una elongación completa del isquiotibial y en ese momento el isquiotibial tiene que realizar un trabajo de contracción para antagonizar el trabajo que hace el cuádriceps. Ese momento es lo que se llama el momento máximo de contracción excéntrica del isquiotibial. Y por eso, si ustedes han visto, normalmente cuando uno se desgarra corriendo, ocurre este tipo de mecanismo, que uno va corriendo rápido, ¿cierto? Apoya el talón y siente el pinchazo atrás. La gran parte de los trabajos de prevención de lesiones musculares utilizan este tipo de ejercicio como una forma de prevenirlo. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos. Son dos trabajos hechos en futbolistas tanto amateur como profesionales. Ustedes pueden ver, este es el trabajo hecho en jugadores profesionales, en donde pueden ver que en el grupo que hizo ejercicios excéntricos tuvo un número mucho menor de lesiones musculares que el control. Como pueden ver aquí, solo 15 lesiones musculares durante la temporada versus 52 en los controles que no hicieron este ejercicio excéntrico. Y esto fue significativo para las lesiones nuevas, o sea, para la primera lesión muscular,
pero también para las recurrentes, que ustedes han visto algunos jugadores, ¿cierto?, en el medio local o extranjeros que sufren mucho de desgarros musculares. Bueno, en estos casos también los ejercicios excéntricos nos ayudan a disminuir de manera importante este tipo de lesiones a nivel profesional. A nivel amateur, ¿cierto? Nosotros que jugamos en ligas amateur de distintos deportes, también vemos como los grupos que hacen ejercicios excéntricos tienen un número mucho menor de lesiones que los que no los hacen. Una reducción del 55% de las lesiones musculares. Así que es muy importante incluirlo. ¿Cuál es el ejercicio excéntrico por excelencia recomendado para prevención de lesiones isquiotibiales? Es el ejercicio nórdico de isquiotibiales, que ustedes imagino lo han realizado alguna vez, que un compañero le toma los tobillos al otro deportista y él tiene que partir en esta posición y resistir la caída lo más que pueda antes de llegar al piso. Lo ideal es que para incorporar estos tipos de ejercicios hay que hacerlo de forma gradual. Como ustedes pueden ver aquí, el número de sesiones va subiendo a medida que van pasando las semanas, así como las series y las repeticiones, y cada vez el ejercicio se va haciendo más complejo, desde solo aguantar la caída hasta el final, en donde el compañero puede producir o generar un pequeño empujón y uno resistir la caída a ese empujón. Aquí hay varios ejemplos de ejercicios excéntricos isquiotibiales, el que ya les mostraba, que es el nórdico, el más utilizado, pero también puede ser este ejercicio que es muy común, ¿cierto?, que es apoyando uno o dos pies y levantando la cadera. Este también tiene una variante con pelota de pilates, que es muy típico, o las variantes de peso muerto, en donde también se genera una tensión al momento de estirar los isquiotibiales. Así como para los isquiotibiales, también para cuádriceps, el ejercicio excéntrico por autonomía, ¿cierto?, es la sentadilla cuando uno va bajando y alargando el cuádriceps. Y ahí también hay una progresión que se utiliza, que es del nivel 1, donde uno hace una semisentadilla hasta 45 grados y mantiene la posición. Después uno llega a 90 grados y mantiene una posición, ¿cierto?, isométrica. Después ya hace subidas y bajadas, después ya utiliza un peso adelante para poder mantener una buena postura y finalmente uno hace la sentadilla solo o con un peso adicional. Aquí pueden ver distintas variantes de la sentadilla, ¿cierto?, con un peso adelante, una estocada que también es una variante de sentadilla, con la posición atrás, bueno, etcétera. La verdad, la sentadilla tiene 1001 variantes. Y es muy importante incorporarla siempre en nuestro entrenamiento de fuerza. Finalmente, los entrenamientos excéntricos de aductores, que como les comentaba era uno de los grupos musculares más afectados, ¿cierto? Aquí todo lo que es fundamentalmente el trabajo con bandas elásticas y el trabajo de planchas laterales nos ayudan a trabajar de buena manera estos ejercicios. O sea, este grupo muscular, perdón. Así es que es muy importante incorporarlo. En cuanto a la elongación estática, hay bastante controversia si ayuda o no a prevenir lesiones musculares. Muchas veces hay muchos trabajos que dicen que sí, varios trabajos que dicen que no. Aquí yo voy a recurrir más a la experiencia y a lo que uno ve como médico del deporte y también como deportista, y bajo esa premisa creo que sí es importante incluir sesiones de elongación estática, ¿cierto? Normalmente el yoga como complemento a los distintos deportes o actividades deportivas creo que es una muy buena alternativa. También Pilates, ¿cierto?, que también trabaja harto con elongación estática y ejercicios excéntricos. O por último, armar una rutina, ¿cierto?, de elongación para hacer principalmente al final de la sesión de entrenamiento para recuperar y flexibilizar un poco los músculos y tendones. Bueno, y por último, la gradualidad del entrenamiento es muy importante. Nosotros cuando salgamos a la cuarentena vamos a salir todos felices, contentos, a ir a jugar nuestros deportes, a hacer la pichanga, el partido de voleibol, lo que sea. Pero hay que tener claro que uno estuvo mucho rato en la casa haciendo un tipo de actividad deportiva que no es la misma que uno hace en la cancha y por lo tanto hay que ir paso a paso. Yo les recomiendo supervisión con sus profes de su deporte o del gimnasio, del entrenamiento que hagan,
no pretender volver al mismo nivel que estaban antes de la cuarentena, sino que más bien ir paso a paso, de manera de prevenir lesiones musculares, como les decía anteriormente, por los elementos que ya hablamos. ¿Mm? Por último, comentarles, bueno, que nosotros trabajamos en Alemana Sport, que es un centro de medicina deportiva que ya lleva casi 2 años, un año y medio de existencia. Está ubicado en la clínica alemana de la Dehesa. Contamos con instalaciones de primer nivel, tenemos una cancha de 50 metros, una pista de 50 metros de recortán, tenemos zonas de trabajo de coordinación, de agilidad, zonas de fuerza, zonas de máquinas aeróbicas y zonas de evaluación. Nuestra área de entrenamiento está a cargo de Eduardo Fuentes, que es nuestro head coach. Él tiene todo un área de entrenamiento online actualmente, ya que no se puede trabajar presencialmente. Y este entrenamiento online es supervisado por nuestros entrenadores, así que es una muy buena alternativa para ir poniéndose a punto para cuando volvamos o nos desconfinen completamente. Y también el área kinésica, que está a cargo de Rodrigo Domínguez, que es nuestro jefe técnico del área de kine, en donde estamos en modo COVID, y pueden ver algunas fotos donde estamos trabajando medios disfrazados, ¿cierto? Para prevenir todo tipo de infecciones, con separaciones entre los pacientes para no tener riesgo de infecciones. Bueno, finalmente los puntos claves de la presentación. Bueno, como les decía, por el contexto actual de nuestra pandemia, estamos en una situación en donde probablemente hay un riesgo mayor de tener lesiones musculares, ya sea por la inactividad o por el excesivo actividad física sin una supervisión adecuada. Las lesiones musculares son muy frecuentes en distintos deportes, ¿cierto? Y lo que es peor, presentan una alta tasa de recurrencia, así que ojo cuando uno tenga una lesión muscular de tratarla de manera adecuada y siempre recurrir a la kinesiología. Existen varias estrategias de prevención para este tipo de lesiones, las que están más generales, ¿cierto? Enfocadas en aspectos nutricionales como es la alimentación, hidratación y respetar los procesos de descanso, y las relacionadas con el entrenamiento, que tienen que ver fundamentalmente con un buen calentamiento que incluya el uso de foam roll, ¿cierto? Flexibilidad dinámica y una activación neuromuscular. Incorporar ejercicios excéntricos en los ejercicios de fuerza. Y, como les decía, que este retorno al entrenamiento sea gradual e incluya flexibilidad, esquemas de flexibilidad al final de los entrenamientos. Así que bueno, esa es la charla. Muchas gracias por su atención y ahora nos vamos a las preguntas. Déjenme ver dónde me dejaron aquí las preguntas. Dejar de compartir. Aquí. Ya. Ya, aquí llegan las preguntas. Ya, una pregunta aquí que pregunta Isidora es, perdón por la redundancia, ¿cómo puedo reemplazar el foam roll si es que quiero masajear tejido blando en el calentamiento? Si no tienes en la casa un foam roll, puedes utilizar una pelota de tenis, que es una muy buena alternativa. Lo otro que se puede utilizar puede ser, así por una cosa más coloquial, el uslero de la casa. Uno puede pasárselo por sobre el músculo al cual va a trabajar de manera como suave, ¿cierto? O algún tipo de balón, tipo, como les decía, tenis, de algún balón así más duro, como pueden ser los de béisbol. Podría ser una alternativa al foam roll. De todas formas, el foam roll es un elemento que no es caro, lo venden en estas plataformas digitales, y normalmente tiene un precio muy accesible, así que si es que puedes hacer la inversión, sería una muy buena ayuda para ti. Sebastián pregunta, ¿cuál es el tiempo, o sea, cuánto tiempo antes uno puede
alimentarse antes del entrenamiento es lo que les comentaba durante la charla. Lo ideal es que sea unos 60 minutos a 90 minutos antes para no sentir como el estómago muy lleno durante el entrenamiento. Y después de entrenar, lo ideal es que sea lo más cercano al final del entrenamiento. Lo que se recomienda es la primera media hora post ejercicio, una colación que contenga estos 20 gramos de proteína que corresponden normalmente a un yogur más un pan, como les decía anteriormente, o una barrita de proteína. Pregunta por aquí si recomienda trotar todos los días. La verdad es que no mucho, porque el trote igual es un deporte de alto impacto y eso genera un mayor riesgo de lesiones a nivel articular. Así que yo te recomendaría trotar no más allá de 4 o 5 veces a la semana. Hernán pregunta, ¿cuál es la diferencia de recuperación si aplicamos frío o calor en vez de respetar el proceso inflamatorio? La verdad es que, como les decía durante la presentación, el frío es lo que más se utiliza en términos de disminuir el proceso de inflamación, pero se utiliza por tiempos cortos, no más allá de 10 minutos, de manera de que uno inhiba un poco la inflamación, pero no la inhiba por completo y de esa forma el proceso inflamatorio natural pueda recuperar la lesión. El calor se ocupa después de 24 o 48 horas como una forma de descontracturar más que nada la musculatura. ¿Cómo diferenciar in situ en el momento qué grado es la rotura muscular? Eso es muy difícil, la verdad. Yo te diría que fundamentalmente una lesión de alto grado va a generar una disminución importante en la funcionalidad. ¿Qué significa eso? Que te va a costar mucho caminar, que vas a quedar cojeando probablemente, que no vas a poder elongar ese músculo de manera adecuada y lo más probable es que te aparezca un hematoma más o menos grande. Así que si aparecen esos elementos, yo te recomiendo ver al doctor en un tiempo no mayor a 48 horas para que te evalúe bien, probablemente te hagan las imágenes y ver si es una lesión más o menos grave o no. Sebastián pregunta por qué ocupa antiinflamatorio en desgarro si el edema es el proceso normal de la cicatrización de un tejido. Bueno, era lo que explicaba en la presentación, a lo mejor me expresé mal. Los antiinflamatorios no se ocupan de regla, yo los ocupo solamente si hay mucho dolor, pero lo ideal es ocupar analgésico o no utilizar antiinflamatorios si no hay un dolor importante. ¿Microdesgarro está mal dicho? No, no es que esté mal dicho, lo que pasa es que es difícil de pesquisar un microdesgarro en imágenes como la ecografía, así que uno normalmente habla de desgarros grado 1, 2 o 3, o leve, moderado, severo, que serían como clasificaciones más funcionales. Después Gonzalo me pregunta cuál es su opinión respecto del uso de gel energético. La verdad yo no lo recomiendo mayormente porque tienen algunos efectos cardiovasculares como es la taquicardia, el aumento de presión arterial, por lo tanto no es algo que utilicemos regularmente. Bien, pues esas son las preguntas destacadas. Les quiero dar las gracias por su atención durante la presentación. Como les comentaba, nosotros como Clínica Alemana hace tiempo estamos trabajando en el área de medicina deportiva, en el Alemán Sport. Así es que si tienen cualquier duda o inquietud, bueno, pueden acercarse a la página, ¿cierto? Mi correo también no lo puse ahí en la presentación, es gdegonzalofernandez@alemana.cl por si les queda alguna inquietud más específica. Muchas gracias por su atención.